Y pues vamos a empezar. Excelente. Bien, hoy vamos a hablar de la piel, que es un órgano muy grande, es el más extenso del cuerpo, también es el más pesado del cuerpo. Imagínense, tiene más de 3 metros cuadrados en extensión, es bastante superficie, son bastantes células y pues también son muchos anexos que tiene sobre ella misma. Tiene mucha irrigación, tiene mucha hidratación en su circulación, tiene demasiado riego linfático, es un órgano en toda su extensión de la palabra. Tiene composición histológica completa, tiene varias poblaciones celulares importantes, que prácticamente todas las placas embriológicas, en todas las placas embriológicas. Ajá. Bien, vamos a empezar con la definición. Entonces, definimos que es un órgano, es el más extenso del cuerpo, muestra variaciones en algunas regiones, como lo que vamos a ver más adelante, de piel gruesa o piel delgada, que vamos a encontrar pues prácticamente en toda la piel, incluidos los párpados, también en los labios, en, en zonas un poco más gruesas como las palmas y las plantas. Y pues vamos a ver que también va a tener bastantes funciones. Pero la principal es la función de protección, porque tiene muchas, como es el más extenso y el más superficial del organismo, vamos a ver que tiene gran variedad o gran, muchos organismos entren hacia nuestro cuerpo de manera fácil. Bueno, la agresión mecánica vimos que es la fricción y fuerzas de cizallamiento, o sea, cualquier cosa de fricción. En el caso de las palmas y las manos, las palmas de los pies, bueno, las palmas de las manos, perdón, y las plantas de los pies son muy gruesas y por lo tanto ayudan mucho a la fricción. Otra es el control de la hidratación. Sí, aparte de regular la pérdida, o sea, evitar que el agua salga del organismo, también previene que nosotros nos rehidratemos en el caso de que estemos en zonas muy acuosas. Sí, si vamos al océano, evita que el agua entre en nosotros y por lo tanto nos edematicemos por tanta agua. Sí, es una gran barrera mecánica. También resiste la invasión de muchas bacterias que sobreviven en nuestra superficie de la piel. Sí, hay muchísimas colonias que nos tiene como su hospedero, ¿sí? Es patológica en ciertos momentos, pero normalmente es benéfica, ¿sí? Incluso es mejor tener más bacterias que tener pocas, ¿sí? El hecho de tener pocas hace que las bacterias compitan por los nutrientes y se vuelvan patógenas y empiecen a dañarnos más de lo que nos benefician. También tiene otra función que tiene que ver con la melanina, ya les mencionaba, pero también tiene la función de ayudar a la síntesis de la vitamina D. Sí, no podemos sintetizar la vitamina D por nosotros mismos, así que necesitamos de los rayos ultravioleta para que se desdoble una proteína que se ayuda con este pigmento de melanina y pues así podemos obtener la vitamina D y la reservamos, por supuesto, en el hígado. Es una barrera cutánea, ya mencionamos. Y otra importante es la termorregulación. Ya hablamos atrás algo sobre el control de la hidratación. Si tenemos mucho calor, pues obviamente empezamos a sudar y eso tiene que ver con la termorregulación, el control de la temperatura corporal por medio de la circulación de la sangre en la piel y la pérdida de agua, que también nos va a ayudar a perder calor. Estamos hablando del sudor en el caso de la piel, ¿no? La producción por las glándulas sudoríparas écrinas y también por la misma conservación, ¿sí? También la misma piel nos ayuda, gracias a la presencia del tejido adiposo, a conservar calor en la piel. Y una de las principales funciones es la sensitiva, que es la que se encuentra en todo el organismo y que es sensible, por supuesto, a la presión, al calor, ni siquiera hay que mencionar el dolor y, por supuesto, a la misma temperatura. Esto nos va a ayudar a tener
una reacción ante el medio que nos rodea para poder resguardarnos o generar más, o eliminar el frío o generar calor, sí, dependiendo de las situaciones en las que estemos. También vamos a tener otras, perdón, antes de pasar a eso, vamos a tener otras funciones de órgano que tenemos, pero se les considera anexos a la piel, porque ellos mismos podrían ser un mismo órgano, como cuál, como los pelos y las uñas. Pero al final de todo esto se les considera anexos también porque son una producción de la misma epidermis, ¿sí? Son producciones de queratina especiales que se diferencian en piel o en uñas, en pelo, que se produce el pelo o la uña. Sí, en nuestro caso como humanos, pues solamente lo tenemos más enfatizado en los órganos sexuales y en la cabeza, en el caso de los pelos, o también en las axilas, incluso algunos tienen mucho en el pecho o en la espalda, pero realmente es muy poco a comparación de los otros mamíferos que tienen relación con nosotros, donde los folículos pilosos abundan prácticamente en toda la parte de su piel, de su pelambrera es toda, o la ocupa todo su cuerpo, excepto por supuesto en las palmas y en las plantas. Y las uñas en los mamíferos, en los cuadrúpedos, simiescos, las uñas proporcionan soporte físico y también les dan cierta herramienta para que se puedan ocupar así, ¿sí? Les da estabilidad, les da rigidez, porque aparte de que tenemos una pequeña falange ahí que es prácticamente ni siquiera el 50% de la dureza que proporciona el dedo, tenemos la uña que sí genera un poco más de fuerza. Los dedos de las falanges predomina más el cartílago antes que el hueso, así que imagínense, la uña da mucha dureza a los dedos. También vamos a obtener en el caso de lesiones que son en la piel, pues estas tienen una capacidad increíble de regeneración, ¿sí? Cualquier herida, por muy profunda que sea o muy amplia, se puede regenerar, incluso poniéndoles injertos de piel y se va a recuperar al 100%. Por supuesto, va a haber secuelas, va a haber dolor, va a haber más, pero de la piel se va a regenerar. Sí, el hecho de que haya cicatrices y pérdidas de algunas funciones, pues eso no implica que no se regenere el órgano. Sí, por supuesto, hay algunas estructuras que no se pueden regenerar, pero la piel en sí sí se regenera. Nervios y algunas glándulas, esas no se regeneran, pero la piel como tal sí. Bien, ya es el cuarto de hora, bien. Hasta aquí vamos bien. Bueno, ahora vamos a dividir a la piel en dos tipos. En un tipo grueso y en un tipo delgado. Que van a tener, ¿qué importancia tiene que la dividamos en tipos o en tipos delgado y grueso? En que la piel va a tener diferentes estructuras presentes según sea gruesa o delgada. Por lo general, en la gruesa vamos a encontrar folículos, no vamos a encontrar folículos pilosos, tampoco glándulas sudoríparas abundantes, por supuesto sí las hay, porque pues, les sudan las manos, ¿no? A todos les han sudado las manos cuando tienen un examen, cuando están con su chica, no sé. En cualquier situación les pueden sudar las manos y lo pueden comprobar porque ahí hay glándulas sudoríparas, por supuesto en menor proporción que en otros tejidos, digo que en otras partes de la piel del cuerpo. Bien, y también tenemos la contraparte en la delgada. En la delgada hay folículos pilosos, ahí sí hay, en la gruesa no los hay. Hay como tal estratos presentes en la gruesa, que son los 5 característicos, los 5 que vamos a analizar más adelante. Y en la delgada, por supuesto, solamente va a haber 4. Algo interesante es que el espesor de la gruesa, por supuesto, es extraordinariamente grande. Es prácticamente 6 o 5 veces más que la piel delgada. Son 600 micrómetros aproximadamente de la gruesa y de la delgada, pues aproximadamente 150 o 200. Sí, es prácticamente muy delgada. Otros de los apéndices que tienen también son las glándulas, los folículos pilosos, que ya mencioné en el caso de la delgada, que sí hay, y los músculos piloerectores, por supuesto. Si no hay vellos, pues ¿para qué vas a querer músculo piloerector? Bien, una vez hecho eso, vamos a ver cómo es que cómo se constituye la estructura de la piel. Tenemos que la piel se divide en 3 capas, a grosso modo, anatómicamente. Siempre todos los libros lo mencionan. Y estas capas son la epidermis, la dermis y la hipodermis. ¿Cómo se constituye cada una? Ahorita lo vamos a ver. La epidermis se constituye principalmente por una capa de queratina, ¿sí?
aparte de que es el epitelio y que tiene glándulas, diferentes tipos celulares en dicho epitelio, su principal función es producir queratina, ¿sí? Sea para producir piel como tal, sea para producir añejos como las uñas, lo que sea, la piel, la epidermis tiene esa característica, que tiene que produce mucha queratina. Tenemos la dermis, que es un tipo de tejido conjuntivo, y va a dar soporte a la epidermis, ¿sí? Este tipo de tejido conjuntivo es fibroadiposo, ¿sí? Tiene tanto fibroso, o sea, tejido conjuntivo propiamente dicho, laxo y denso, y aparte, entre el denso y regular vamos a encontrar adiposo, ¿sí? Va a haber muy pequeña parte, una pequeña proporción del 100%, el 10% es adiposo. Necesita para hacer volumen. Y por último tenemos la hipodermis. Esta hipodermis predomina el tejido adiposo. ¿Para qué nos va a servir el tejido adiposo? Para guardar energía, para guardar calor, para tener grasa corporal, para almacenar triglicéridos y colesterol, ¿sí? Para tener reservas de energía. Y también en el tejido subcutáneo van a llegar como tal la irrigación. Como es la capa más profunda, ahí va a empezar a iniciar la irrigación, los plexos subcutáneos precisamente, que después van a pasar a la dermis para seguir irrigando al epitelio. Bueno, ya mencionamos los anexos. Tenemos anexos como cuáles, como las glándulas sebáceas, como las glándulas sudoríparas, como las uñas y por último, por supuesto, los folículos pilosos o los pelos. Bien, vamos a empezar a hablar de la epidermis y pues vamos a tener que, como todos los tejidos, hay células y hay matriz extracelular. En el caso de los epitelios, las células siempre predominan antes que la matriz extracelular. La matriz extracelular son proteínas que la misma célula produce para dar sustento a otras células y por lo tanto esta es función del tejido conjuntivo. En el epitelio solamente se encarga de recubrir, de absorber y secretar, ya lo vimos en la teoría, son sus principales funciones. En el caso de la piel, la principal función es la de protección, pero por supuesto también absorbe y también secreta, ¿sí? No es que tenga solamente una de esas funciones, pero la más importante es la protección. Bien, entonces vamos a encontrar 5 tipos de células principales, como los queratinocitos, que constituyen el 90% o más del 95% de la población celular aquí. Después tenemos en los queratinocitos que vamos a ver que se van a disponer en estratos, ¿sí? Empezando desde el más superficial al más basal, al más profundo, vamos a encontrar el córneo. Las células del estrato córneo se componen por queratinocitos ya muertos, ¿sí? Ya están degenerados, ya no tienen núcleo, son únicamente citoesqueleto unido con muchos desmidesmosomas que van a ayudarnos a proteger o a formar una barrera física, ¿sí? Entre más, es como las hormigas, entre más células haya, mejor. Aunque varias mueran, no se va a notar la diferencia, no se va a notar la ausencia de algunas. ¿Por qué? Porque son demasiadas y para eso es, para la protección, para la fricción, para evitar que se desgasten. Sí, antes de este estratocorneo también podemos decir que está uno granuloso. Bueno, ahorita vamos a mencionarlos por las capas convencionales en una piel delgada, ¿sí? Entonces empezamos con el córneo. Después está el estrato granuloso. ¿Qué tiene de especial el granuloso? Que produce gránulos o tiene depósitos de una proteína de una producción que se llama queratoyalina. Esta queratoyalina hace la vez de una barrera lipídica que evita que tanto entren como salgan nutrientes o cosas externas que nos puedan perjudicar o que nos pueda perjudicar la salida o la entrada, ¿sí? Cualquier cosa. Esta barrera es impermeable al agua, por supuesto, y evita la pérdida de los nutrientes, ya lo vimos. ¿Qué más tiene? Bueno, vamos a hablar de la morfología, ¿no? Bueno, no mejor, eso lo vemos ya con las imágenes. Ahorita estamos haciendo la revisión teórica. En el espinoso vamos a encontrar células que se encuentran en unas 5 a 6 capas en cuanto a espesor, tienen una forma poligonal y son bastante semejantes a las que están, bueno, son muy diferentes de hecho a las granulosas, porque estas todavía son como unas células jóvenes, así que tienen actividad mitótica, se están reproduciendo, se están dividiendo, y en este mismo estrato es donde ya pierden su capacidad de reproducirse, ¿sí? Las células más profundas de este estrato todavía se están dividiendo, pero las que ya están entre el granuloso y en la misma capa, pues por supuesto ya dejan de reproducirse.
Estas células del espinoso tienen tonofibrillas que ayudan a unirse unas con otras, ¿sí? Tienen gran cantidad de tonofilamentos que les ayudan a mantenerse unidas y también tiene proyecciones citoplasmáticas llamadas hemidesmosomas, bueno, desmosomas aquí, y estos desmosomas son las que hacen que reciba precisamente el nombre de espinoso. Si lo vemos en una laminilla, pues vamos a ver que tiene muchas espinitas alrededor de la célula y esta le confiere el nombre. Sí, las personas o el señor Langerhans que las describió por primera vez vio que tenían muchos piquitos en su membrana y por eso les denominó estrato espinoso, porque parecían espinas en su membrana. Y por último, el más importante, bueno, el primordial, el básico precisamente, es el basal, o también llamado estrato germinativo, y se compone solamente de una sola capa de células, generalmente cúbicas o también cilíndricas, que tienen la función, por supuesto, de reproducirse, ¿sí? De tener mitosis constante, tanto vertical como horizontal. Se reproducen a sí mismas y se reproducen para diferenciarse. Estas también se adhieren a la membrana basal, ¿sí? Todos los epitelios tienen una membrana basal. Estas células son las más importantes porque mantienen la población celular y los adhiere a la membrana basal, así que estas son el sustento de todo. El citoplasma de estas tiene bastantes orgánulos, pero abundan los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Son los organelos de la célula que tienen la información para producir proteínas. Así que como tal, estas células son bastante activas metabólicamente hablando. Ahora vamos a hablar de los otros dos estratos que casi no se mencionan, y uno de estos es el disyuntivo. El disyuntivo es el estrato, bueno, no estrato, son las células que se están desprendiendo del estrato córneo, ¿sí? Las que están saliendo de la misma, se están despegando, se describen que son las que se están separando del estrato córneo. Y por último tenemos al lúcido. Este estrato solamente lo vamos a encontrar en la piel gruesa porque hace que después de que se mueren los queratinocitos en el estrato granuloso, porque se mueren de hambre literalmente, vimos que es una membrana que evita que salga y entren los nutrientes, estas células empiezan a perder sus organelos y por lo tanto pierden tinción. Por lo tanto, las células se van a ver un poco más transparentes porque todavía no han perdido como tal todos sus órganos y no se han compactado, lo que les da una apariencia pálida. En este estrato predomina una proteína que se llama eleidina, que también viene de la mano con los gránulos de queratoialina, y otra proteína también llamada involucrina, que tiene una función desconocida, pero se menciona mucho y es especial de este estrato lúcido. Bien, y pues esas dos son las que no se consideran como tal. La lúcida sí se considera, perdón, pero es solamente exclusiva de la piel gruesa. Bien, tenemos a las otras células que componen a la epidermis, que se llaman células de Langerhans. Estas células solamente tienen una única función, que es fagocitar y presentar antígenos a otros linfocitos para crear memoria de células o de bacterias o de cualquier otra cosa que sea inmunogénica para nuestro organismo, ¿sí? Cualquier cosa que le pueda hacer daño o que esté ahí con otros fines que no sean de lastimar, ¿no? Estas células, no tienen los tonofilamentos anteriores, no tienen desmosomas, no hay como tal unas estructuras que los hagan parecidas a los queratinocitos, así que tienen una forma característica, pero son muy difíciles de encontrar. Bueno, después de las células de Langerhans, que son macrófagos que se encuentran en la epidermis, tenemos a otras células que son las células de Merkel. Estas células son como tal nerviosas y tienen una función precisamente sensitiva, ¿sí? Son neuroreceptores de presión o de contacto suave. Estas células también se encuentran en la parte basal, ¿sí? Las células de Langerhans se encuentran dispersas en todos los estratos de la epidermis, tanto basal como espinoso, como cualquiera de los otros tres, pero las células de Merkel solamente se encuentran en la base, porque imagínense, según su función, pues no pueden estar expuestas a que si se quita un pedacito de la epidermis, pues se mueran, ¿no? Así que tienen que estar debajo del epidermis para tener protección. Bien, y estas casi siempre se encuentran en zonas papilares, ¿sí? En las papilas epidérmicas o papilas dérmicas, en cualquiera de esas zonas, son en la base.
Y por último tenemos a los melanocitos. Estas células tienen una función, bueno, también son células nerviosas, derivan de la cresta neural, si se acuerdan de eso. Son células que tienen prolongaciones de su citoplasma, se las dan, se abrazan a muchos queratinocitos y estas prolongaciones se llaman unidades melanoepidérmicas, ¿sí? Un mismo melanocito puede abrazarse a unos 15 a 50 queratinocitos y a estos queratinocitos les va a dar el color, ¿sí? Les va a dar el pigmento llamado melanina. ¿Cómo se los da? Por medio de melanosomas. Son pequeños granulillos que producen a través de su citoplasma y se las dan a manera de secreción citócrina, ¿sí? Se las dan en gotículas y los queratinocitos las absorben. Ahora, el color de la piel no depende de la cantidad de melanocitos, sino la producción de melanina, ¿sí? Así que entre más melanocitos no vas a estar más negro. Entre más melanina produces, más negro vas a estar, así de simple. Y no es por ser racista, pero así es la histología. Bien, en cuanto a epidermis, eso es lo más importante. Son 4 tipos de células, son 5 estratos, y eso es lo único que tenemos que tomar en cuenta. Después, en la dermis vamos a encontrar otras estructuras llamadas dermis papilar y dermis reticular. Cada una tiene una diferente función. La dermis papilar va a estar en contacto, por supuesto, con la membrana basal de la epidermis. Va a tener rebordes o papilas dérmicas que van a interdigitarse con las partes epidérmicas, ¿sí? Para darles nutrición, ¿sí? Recuerden que los epitelios, la mayoría, bueno, solamente hay uno que es vascular, que es el de la estrella vascular del oído, pero todos los demás epitelios son avasculares y no tienen vasos sanguíneos entre sus células. Así que toda la nutrición la reciben a través de un tejido conjuntivo subyacente. Y pues en nuestro caso, este tejido subyacente es la dermis. Las papilas, las estructuras llamadas papilas dérmicas, pues tienen tejido conjuntivo laxo, en el caso de la papilar, por eso es que también se llama dermis papilar, tiene papilas dérmicas, y se componen por tejido conjuntivo laxo. El colágeno que abunda aquí es el del tipo 3, es el reticular, es el más laxo, el que tiene más espacio, el que les da mayor capacidad de retener líquidos, de retener proteínas, y está también el tipo de colágeno 7 que también se une a las fibras reticulares para reforzar a la membrana basal. ¿Sí? Las ayuda a mantenerse pegadas. También en la dermis papilar vamos a encontrar 2 mecanorreceptores o receptores de calor también, como es los corpúsculos de Meissner y los corpúsculos o bulbos de Krauss. ¿Sí? En el caso del corpúsculo de Meissner es un mecanorreceptor de presión fuerte, y el de Krauss tiene la teoría de que es termorreceptor, ¿sí? Ese detecta la temperatura. Y por último tenemos en la dermis, que tenemos mayor matriz extracelular y las fibras de colágeno y elastina son en proporción menor. Ahorita vamos a ver a comparación de qué. Hay bastantes vasos sanguíneos. Y las terminaciones nerviosas que ya mencioné. En la reticular es todo lo contrario. Es un tejido conjuntivo denso, irregular, donde predomina el colágeno de tipo 1, ¿sí? Abunda también un glucosaminoglucano, que es pues si estamos en la piel, va a ser el dermatán sulfato. Y las células en este caso, pues no son muy diferentes a las de la dermis papilar, que son siempre fibroblastos, salvo que en esta las células van a producir menos matriz extracelular y las fibras van a ser más gruesas. ¿Y de qué van a ser? Pues por supuesto de elastina y de colágeno. Va a haber muchos vasos linfáticos y en la reticular precisamente se van a formar los vasos sanguíneos y van a llegar los nervios más importantes, ¿sí? También vamos a encontrar a los receptores, a los corpúsculos de Pacini y de Ruffini, que detectan en el caso de Pacini las fuerzas de presión y en el caso de Ruffini las fuerzas de tensión. También vamos a encontrar fibras nerviosas libres, o sea, sin recubrimientos, las que tienen la función de registrar el dolor y las vamos a encontrar en la dermis reticular. Bien, entonces vamos a retomar algunas estructuras importantes en la dermis. Los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Merkel
y las terminaciones nerviosas libres. Bueno, les mencionaba las de Pacini, presión, Meissner, mecanorreceptor, Merkel, también mecanorreceptor. Tenemos las de Krauss, los termorreceptores, y las libres para el dolor. Y por último vamos a tener a la hipodermis. La hipodermis es la parte más profunda de la piel. Se compone principalmente por tejido adiposo. Este tejido adiposo sirve, aparte de la función de guardar nutrientes, de guardar energía, la grasa, también tiene una función mecánica, ¿sí? Es incompresible y por lo tanto a los golpes va a prevenir que se dañen las estructuras internas, las más internas. Y como va a ser la más profunda, la piel va a estar sujeta mediante tabiques de fibrocolágeno a las porciones óseas o musculares o de fascias, en el caso del abdomen y de la espalda, también de las piernas, se va a adosar mediante tabiques de fibrocolágeno, ¿sí? Ahí es donde se va a fijar la piel, va a estar fijada gracias a la hipodermis. Muy bien, esa es la revisión teórica. Vamos a pasar a la revisión gráfica, ¿sí? Gracias. Va. Bien, ahorita vamos a ver las imágenes y pues este es un esquema, ¿sí? No es una imagen real. Y me gustó mucho este esquema porque viene prácticamente todo lo que acabamos de ver. Viene la epidermis, la dermis y hasta abajo la hipodermis. Se observan las tres capas. En este caso, en la epidermis se observan los 5 estratos. En la dermis se observa muy bien cómo diferenciar a la dermis papilar de la reticular y también se ve extraordinariamente bien el tejido adiposo. Sí, en la superficie vamos a ver una imagen más agrandada. En la superficie vamos a encontrar al estrato espinoso, córneo, perdón, que es el que tiene a las células muertas, son células que perdieron su núcleo, no tienen núcleos. Si ven, aquí hay núcleos, pero en esta parte ya no hay núcleos. Son solamente los cuerpos, los citoplasmas, fijados por los tonofilamentos de queratina, se unen para formar una gran capa espesa en la piel gruesa, ¿sí? En la piel delgada ni siquiera se forma este estrato que es el lúcido, por eso es el lúcido, porque no les da tiempo de ponerse transparentes, inmediatamente mueren después de pasar el estrato granuloso que corresponde a estas celulitas que están acá. Tienen algunos puntitos morados que corresponden a los gránulos de queratohialina, sí, sí, se pueden ver en las muestras. Después está el estrato espinoso con las células poligonales, poliédricas, bueno, son 3 dimensiones. En este caso solamente vemos 2. Y la capa, el estrato basal, con las células cilíndricas o cúbicas. Bien, entonces vamos a describirlas. Las células de la epidermis, en el caso del estrato córneo, solo corresponden a células sin núcleo, ¿sí? A los cuerpos celulares sin núcleo. Tinción eosinofílica porque son rosas. Después encontramos al estrato granuloso que podemos describir en sus células, que son células aplanadas, con gránulos de tinción basófila en su citoplasma, en capas de 1 a 2, aquí lo podemos ver. Después está el estrato granuloso, son células poliédricas con un núcleo con cromatina laxa, el citoplasma es eosinofílico, y se alcanzan a ver espacios hipocromáticos en la periferia que simbolizarían o que representarían en este caso a las membranas celulares con la presencia de los desmosomas teóricamente, ¿verdad? Aquí no vemos a los desmosomas, solamente vemos el espacio que se ve transparente o menos teñido que correspondería a las membranas. En el estrato basal se ven las células, igual con cromatina laxa en su núcleo redondo, morfología celular cuboidal o cilíndrica en estas partes, y pues todas descansan en una sola hilera. Sí, solamente es una monocapa. Ahora, después vámonos a la dermis, y pues a la papilar, por supuesto, va a estar en unas estructuras llamadas papilas dérmicas, por eso es que se le llama papilar, y se le va a considerar tejido conjuntivo laxo. Vamos a ver fibroblastos, vamos a ver
macrófagos, células dendríticas, en este caso. Vamos a encontrar también linfocitos. Y solamente vamos a poder describir a los fibroblastos, que son las células más abundantes, ¿sí? Son células aplanadas, con forma fusiforme, núcleo eosinofílico, poco visible, y lo demás que está en rosita es matriz extracelular, ¿sí? Esa es la característica de un tejido conjuntivo, que es, en este caso, laxo, de la dermis. Todo eso rosita que no tiene puntitos es matriz extracelular, ¿sí? Son glucosaminoglucanos no sulfatados como el dermatansulfato. Son proteínas, glucoproteínas para ser preciso. Bien, ¿qué es lo que abunda en esta? Vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, como este caso es un corpúsculo de Meissner. Las células de Merkel y los melanocitos son poco visibles, por supuesto, se me pasó mencionarlas en la epidermis, pero sí vamos a poder ver a los melanocitos, no como tal a los melanocitos, vamos a ver a la melanina, vamos a ver manchas marrones. Ahorita las vamos a ver en otra lámina. Después de esta dermis papilar, que corresponde a tejido laxo, vamos a encontrar una dermis reticular, donde va a haber colágeno de tipo 1, más abundante, va a haber más colágena, más elastina, las fibras de colágeno van a ser más gruesas, y las fibras de colágeno se ven como ligas rosadas, ¿sí? En este caso, como las que están por acá y por acá. ¿Sí? Entre más denso sea un tejido conjuntivo, más fibras va a haber y por lo tanto menos fibroblastos. Sí va a haber más matriz extracelular que fibroblastos. También vamos a encontrar fibras nerviosas sin terminaciones libres. Vamos a encontrar a los corpúsculos de Pacini y de Krauss, pero en esta no se nos alcanzan a esquematizar. Vamos a encontrar los vasos sanguíneos que inervan, bueno, que irrigan toda esta zona. Y por último también vamos a encontrar células de la misma circulación, de la misma sangre. Vamos a encontrar bastantes eritrocitos y leucocitos. Bien, eso en un esquema. Otro esquema aquí nos muestra cómo es que se van a ver las células melanocíticas, que son las que tienen melanina en su citoplasma. Y pues como les mencionaba, esas células no corresponden a melanocitos, sí corresponden a los gránulos, a la melanina como tal. Los melanocitos son intensos, no se pueden teñir, pero pues los podríamos observar con alguna inmunotinción. Bien, también vamos a encontrar, aquí sí se alcanza a ver a los tonofilamentos que les mencionaba y a los desmosomas. Si ven, este es el estrato espinoso y lo podemos ver en su periferia. Vamos a encontrar muchas espinitas que pues le dan honor a su nombre, ¿sí? Entre esas células se van a encontrar las células de Langerhans, que su citoplasma, vean, es hipocromático, es transparente, y su núcleo es deforme, no es esférico, a comparación de los queratinocitos. Vemos aquí a los gránulos de queratoyalina, algo rojos, morados, con las células aplanadas. Y debajo de la membrana, de la capa basal, del estrato basal, vamos a encontrar al tejido conjuntivo laxo, de la dermis papilar. Aquí podemos ver cómo es que se ve un folículo piloso. Esto es como tal un cabello, un cabello. Y todo lo demás que está alrededor de él es tejido conjuntivo. También podemos encontrar en esta zona de por acá células, glándulas sudoríparas. Y en la porción basal, casi siempre, bueno, siempre va a haber una glándula sebácea que le va a dar recubrimiento y nutrición a este folículo piloso. Sí, aquí están, son estas. Vamos a encontrar el músculo piloerector, que es que está por acá. Y también vamos a encontrar los tabiques de fibrocolágeno que le ayudan a adherirse a los tejidos profundos. Y pues esta es otra muestra ya como tal de una microscopía. Esto corresponde a piel gruesa. Sí, aquí se alcanza a ver a los queratinocitos un poco desteñidos y con algunos granulitos en la superficie. Este corresponde, por supuesto, al estrato granuloso, al estrato córneo, al estrato espinoso, el que está por acá, y el estrato basal, la dermis en este caso. Y en este caso,
esta pequeña parte de acá es el estrato espinoso. Después se encuentra más basófilo, más morado, más intenso, el estrato granuloso. Después, esta zona de acá corresponde al estrato lúcido y lo demás que está de aquí para arriba ya corresponde al córneo. ¿Sí? Esto es en piel gruesa. En piel delgada no vamos a encontrar tanta capa de estrato córneo. Sí, es una pequeña capa de una o dos hasta 8 células por mucho, ¿sí? Se ven muy, muy pobres a comparación del grueso, de la piel gruesa. Sí, igual la capa de queratinocitos es mucho más delgada y en lugar de tener 2 o 3 células en el granuloso, solamente tenemos apenas visible una. Los queratinocitos, por supuesto, no cambian de morfología en ninguno de sus estratos, solamente reducen su cantidad. Esta es una muestra un poco mejor tomada, se ve muy bien la diferencia. Y pues aquí empezamos desde arriba hacia abajo, el estrato córneo, el granuloso, más basófilo, ven, tiende más al azul que al rosa. El estrato espinoso, que corresponde aquí a todas estas celulitas. Y ven estos puntitos con halo perinuclear, pues estos son las células de Langerhans. Les mencionaba que son unas células pequeñas con un núcleo irregular a comparación de los queratinocitos y pues su halo perinuclear. Si no tienen las proteínas en su citoplasma, estas células solamente fagocitan, no sintetizan proteínas para mantenerse unidas, ni para proteger, ni para nada. Tenemos al estrato basal con las inclusiones de melanina, ¿sí? Al pigmento como tal. No quiere decir que sean melanocitos, por supuesto. Se necesita inmunotinción para saber que son melanocitos. Y en la parte más basal, inferiores a estas células basales, están los melanocitos. Digo, las células de Merkel, ¿sí? Las receptoras. Estas células se tiñen igual que tienen un tamaño parecido a los queratinocitos, pero su citoplasma es blanco, es transparente, es hipocromático. ¿Sí? Estas células también tienen prolongaciones nerviosas alrededor de toda de la piel. ¿Para qué? Para tener receptores nerviosos, ¿sí? Para recibir sensaciones. Bien. Bueno, una vez terminada esta exposición, vamos a ver qué dudas tienen. Si les quedó claro,